Derecho y poder en tiempos de alarma, espacio de reflexión jurídica, día 24 de abril 2020. Presento aquí a las compañeras, Teresa Casey Bonacho, experta en compliance y protección de datos, y Katusha Laje Gómez, ejerciente en Galicia, y excentes profesionales las dos. Vamos a tratar, digamos, dos puntos generales y otros puntos específicos en materia laboral, protección de datos y penal, ¿de acuerdo? Y los dos primeros puntos van a ser las sanciones durante el estado de alarma y el segundo punto, el estado de alarma como estado de excepción encubierto. ¿De acuerdo? Empezamos con el tema de las sanciones, que es algo que ha levantado mucha polvareda en todos los círculos jurídicos y no tan jurídicos, porque hay como una media de 5.000 sanciones por cuerpo y fuerza de seguridad, no solo nacional, sino local, autonómico y demás. Es decir, hay una cantidad de sanciones brutal, también muchas detenciones, porque los estados de emergencia generalmente dan lugar a excesos, y especialmente en un país como el español, en que, bueno, pues ya sabemos cómo funciona la administración, que hasta Arloa pues vino a llamar administración por alguna razón. Entonces, bien, respecto a las sanciones en el estado de alarma, criterio general personal de aquí de José María Albors, el moderador y ponente secundario. Hay un marco jurídico, que es el marco constitucional que hay que respetar, que introduce y contempla el principio de legalidad. Luego hay que estar a la ley orgánica 481, que es la ley orgánica que establece los estados de alarma, excepción y sitio, a la LOAES, y al régimen constitucional de los artículos 55 y 116. ¿Qué sucede aquí? Que el Real Decreto, si no recuerdo mal, 463/2020, que es el que establece el estado de alarma, ha introducido ciertas conductas ilícitas y punibles, según ese Real Decreto habilitado por una ley orgánica. ¿De acuerdo? Estas conductas pueden ser indeterminadas, puede que esa sanción no llegue a nada, y es lo que vamos a debatir aquí. Criterio personal, hay indeterminación, hay rotura del principio de legalidad, falta de generalidad en la norma, hay diversas problemáticas que van a tener que tratar los juzgados de lo contencioso administrativo, probablemente en procedimiento abreviado, que es algo que desarrollaremos ahora. Voy a dar pie ahora a Teresa Casey para que comente un poco el tema y lo desarrolle. Buenos días. A ver, en relación con las sanciones, mi criterio personal es que considero que se vulneran diferentes derechos y que existen posibilidad de impugnarse por diferentes vías, dado que en primer lugar, no solo vulnera el principio de legalidad, sino también incluso el de tipicidad, en relación con la determinación correcta de las conductas, la proporcionalidad, puesto que a la hora de imponer las sanciones van de unas cuantías astronómicas a incluso que puedan ser sanciones penales. Y principalmente estos principios vienen vulnerados por, bueno, se contienen en la Constitución los artículos 25.1, en el 9.3, que es el relativo a la seguridad jurídica, puesto que de forma indirecta se está vulnerando la seguridad jurídica de las personas. Y además, incluso, diría más, se vulnera el artículo 27 relativo al principio de tipicidad en relación con las sanciones de carácter administrativo, que establece que las sanciones administrativas también tienen que determinarse, al igual que las penales, la conducta concreta que es punible, en este caso por la vía administrativa, y su consecuencia jurídica. Y luego, por otro lado, también considero que se da mucho margen de arbitrariedad a la policía, ¿no? A todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puesto que pueden determinar sanciones de tal amplitud, incluso, pues, como hablamos, ¿no? El propio Real Decreto era tan indeterminado que el propio ministro tuvo que hacer correcciones, ¿no? Y especificaciones mediante la orden interna que se realizó. Correcto.
Y pues nada, estableciendo que eran dos tipos de infracciones, ¿no? Que las más graves eran del Código Penal y que las menos graves eran relativas a la ley Mordaza, pero aún así, a mi criterio, sigue siendo demasiado genérico y que por lo tanto puede conllevar la nulidad del acto administrativo, porque claro, se vulneran derechos fundamentales que están mal regulados. No sé qué opinará Katusa. Bueno, buenos días. Respecto a este tema, entiendo que en primer lugar se vulnera el principio de proporcionalidad, dado que poco sentido tiene que la mera salida del domicilio se califique como una infracción grave o incluso muy grave, ateniéndose a las propias definiciones de las diferentes normativas que hay que aplicar, no solo la ley de protección, en segundo, la norma, no solo la ley orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la mal llamada ley Mordaza, sino otras del ámbito sanitario, que se imponen, aunque ya se hablará con más calma más tarde, sanciones de 100, 600 euros o incluso Hasta hasta 60.000. 30.000 euros cuando hablamos del ámbito sanitario. Sí. La mera salida del domicilio, considero, y creo que mis compañeros también, no es de tal gravedad, aunque no tenga justificación según el Real Decreto y según sus posteriores modificaciones, consideramos que no tienen esa relevancia para la imposición automática de una sanción. En segundo lugar, entiendo que se vulnera el principio de graduación de las sanciones, en tanto en cuanto que, bueno, habría que ver cada caso particular, pero esas multas que se han visto de 1.500 euros, en principio no responden a una conducta determinada, que es la mayoría de normas hablan de desobediencia. Vale, ¿qué entendemos por desobediencia? Para empezar, es un concepto jurídico indeterminado que habría que acudir al juzgado o al tribunal para que determinase ese concepto. Evidente es que no puede aplicarse mutatis mutandi exactamente el concepto penal, sino que debe adaptarse pues, a una infracción administrativa. Y pues esos 1.500 euros, ¿a qué responden? No habría que preguntar a la gente en concreto, como ha pasado esta semana a un trabajador en Torrelavieja, en Cantabria, por estacionar pues, en un lugar que en principio estaba prohibido, pero veamos el caso concreto. No estaba pasando el tráfico, en unas circunstancias en que se encontraba repartiendo productos esenciales. De hecho, él mismo explicó que se dirigía al hospital y que gracias a eso se le ocasionó un retraso considerable en su trabajo. O sea, no sé, entiendo que se está actuando desproporcionadamente, que son multas nulas de pleno derecho, y eso habrá que acudir al juzgado, desgraciadamente, para dilucidar su nulidad o bien su validez. Y bueno, pues bien, es de interés. Planteas que habría que accionar, ¿no?, ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Bueno, en primer lugar veremos si todas esas sanciones llegan a alguna parte, porque hay mucha confusión sobre la competencia del órgano. Y esas sanciones pueden incluso superar los plazos determinados para su tramitación e incurrir en caducidad del procedimiento, que también puede pasar. ¿De acuerdo? Respecto a lo que es el marco normativo un poco, que quizás se nos ha olvidado introducirlo, en relación al informe de la Abogacía del Estado, que el ministro contradijo en su orden interna, concretamente la orden
es la orden ministerial INT 226/2020. Y la Abogacía del Estado plantea un marco normativo muy bien organizado y se refiere a que la Ley Orgánica 481, la Ley Orgánica de Estado de Alarma, Excepción y Sitio, hace referencia a que las conductas prohibidas se determinarán de acuerdo con las leyes. Esa indeterminación genérica hacia las leyes deriva en que el Real Decreto 463/2020 a su vez se refiere también a la Ley 481. Por tanto, el marco normativo sancionador es improvisado. Sí. Es decir, estamos sancionando en torno a un marco normativo improvisado. ¿Hasta qué punto cumple con el principio de legalidad? Pues sí, una cuestión a discutir. Y esa improvisación ha llevado a pensar que hay 3 normas de aplicación. 3 normas de aplicación que son normas de sanción ordinaria. Claro, es eso. Es decir, no son normas de sanción de estado de emergencia. O sea, se están mezclando 2 tipos de modelos normativos. La Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Protección Civil y la Ley General de Sanidad. Bueno, hay 2 normas, una más antigua y otra de sanidad, una de 2015 y otra que estará por el 84 o el 86. Entre estas 3 normas, pues la que se va a aplicar en términos generales es la Ley de Seguridad Ciudadana, pero es nuestro trabajo, desde luego, pelear porque esta indeterminación pues haga que estas sanciones no lleguen a buen puerto. No tanto pues ni por contradecir a los agentes, ni porque seamos malos ciudadanos, ni porque tengan ningún problema con esta alarma, sino por la protección de los derechos de todos. Claro, porque al final son leyes penales en blanco. O sea, es que te están dejando tal indeterminación que te dejan indefenso, ¿no? Es que al final estamos vulnerando principios básicos de la Constitución. Y respecto, por ejemplo, al tema de la acción en el procedimiento contencioso administrativo, Teresa, ¿qué problemáticas pueden darse? ¿El qué, perdona? Respecto a la acción frente a estas sanciones en el procedimiento contencioso administrativo que irán a un procedimiento seguramente abreviado. Sí. Bueno, el problema principal es que al tratarse de procedimientos de menos de 30.000 euros, lo que va a suceder es que no cabe recurso y que por lo tanto no solo será doble sanción, que en el caso de que nos encontremos con un juez que no nos admita la demanda, nos encontraremos también con la imposición de costas, con toda la cuantía que ello conlleva. O sea, no solo nos habrán vulnerado derechos y no nos habrán limitado los mismos, sino que además, en el caso de que no nos lo admita un tribunal, nos veremos atados de pies y manos para poder recurrir posteriormente y además seremos penalizados con las costas. Claro, claro. El sistema, digamos, que se come a sí mismo, es una suerte de atrapaderos que acaba lo contencioso administrativo y dependemos de la suerte de que el juez de lo contencioso administrativo pues tenga una tendencia pro libertate o pro administrado. Claro. ¿Y luego, cuáles son los puntos principales que pediríamos? Es decir, ¿qué pediríamos? ¿La nulidad en base a qué? Pues pediríamos la nulidad del acto. Claro, la nulidad del acto administrativo en base a la lesión de derechos y libertades fundamentales, conforme al artículo 39 de la ley administrativa, y luego, por otro lado, por haber sido dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. Esto razón de materia o territorio, claro. Sí. Entonces, muy interesante. Y también, bueno, al mismo tiempo, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo considero que también existe, en relación con la prueba y la presunción de veracidad de los agentes, un problema, puesto que no solo se nos limita la instancia, que solamente podemos recurrir una vez, sino que además, en el caso de que vayas al recurso, ¿no?, recurras ante la jurisdicción, el problema que se nos plantea es que existe presunción de veracidad de los agentes y, por lo tanto, para poder desvirtuar esa prueba, tenemos que tener suerte de que nos admitan otras pruebas que puedan contradecir lo dicho por los agentes. O sea, ya entramos cojos. Bueno, eso quizás es lo que irá a desarrollar Katusha, el tema de la presunción de veracidad de los agentes y
Y el problema que conlleva, claro, porque tendremos que desvirtuar esa prueba que aporte la gente. Claro, desvirtuar la presunción de veracidad que establecen las leyes administrativas no es sencillo, pero obviamente cabe prueba en contrario. Respecto a eso, me gustaría comentar un pequeño detalle, parece pequeño, pero no lo es, que es que los agentes normalmente no escriben en un papel ni te dan la multa en el momento de la supuesta infracción. Por lo tanto, tienes que encomendarte no sé a quién para que esa persona escriba pues lo que realmente considera que ha pasado o que ha pasado. O sea, en la presunción de veracidad todavía se desvirtúa más por el hecho de que ellos te dicen, no, que por nuestra seguridad no te vamos a entregar un papel. Hombre, yo creo que ahí juega bastante a nuestro favor porque no hay ninguna causa de las establecidas en las leyes administrativas para no entregar en el momento la multa, o sea, el papel. En todo caso, se destruye, pues bien, si por ejemplo yo voy a pasear al perro, como le ocurrió a un chico en Vigo la semana pasada. No existe limitación alguna para que yo pueda pasear, como si voy hasta, no sé, hasta el pueblo de al lado de Vigo. Y a ese chico le dicen, no, es que usted está muy alejado de su domicilio. Vamos a ver, señor. Primero, usted no sabe si estoy muy alejado de mi domicilio porque no me ha pedido el DNI, porque efectivamente solo me pidió el número. No entiendo. Claro, entramos otra vez en la indeterminación de la norma. Claro. ¿No? Sí, eso entra dentro de la indeterminación de la norma y al mismo tiempo es bastante destruible en todo caso. Pues puede argumentarse pues, con testigos, aunque bueno, en el caso de testigos es más complicado. Nos los tendrán que admitir. Tendrán que admitirlos con un documental, pues con tickets de la, lo que sé, de la gasolinera, del supermercado, de la... Bueno, de no estoy buscando, vale, o de donde vengamos. Sí, claro, tenemos otro problema. Y es que el Real Decreto 463 obliga a ir individualmente. Sí. Claro, es decir, si nosotros llevamos un testigo, podría entenderse que iba con nosotros. No, testigo yo hablo de, por ejemplo, estos vídeos, como le ha ocurrido al chico este de Torrelavega, que lo han grabado. Entonces, esa prueba, entiende, que puede aportarse y si no se permite, al menos aportar como testificar. Sí, yo soy el autor de ese vídeo, yo soy la autora de ese vídeo y he visto que ha ocurrido esto y esto. Claro. Entiendo que es un medio válido al derecho y debe ser admitido. Yo es que creo que está íntimamente ligado con lo que hablaremos después, que es la cuestión que se ha planteado de si es limitación de derechos o suspensión de derechos. Porque al final, si es limitación de derechos, no sabemos que, o sea, no se ha establecido como una limitación de derechos. Entonces, ahí está el problema, que cuando te paran, ni siquiera los agentes saben hasta dónde pueden llegar. Exacto. O sea que pueden estar en juego todas las sanciones, puede estar en juego todo el sistema del estado de alarma. En mi opinión, sí. Totalmente. Claro. No sé. A ver, aquí hay una cierta conclusión. Claro, por algunas razones que debatiremos luego, es posible que no se haya querido entrar al estado de excepción. Entonces se ha jugado con la indeterminación de la limitación y la suspensión y las interpretaciones que se están haciendo por parte de los agentes pues son totalmente contrarias al principio pro libertate. Porque aquí estamos interpretando derechos fundamentales, no estamos interpretando derechos ordinarios. Claro. De hecho, las interpretaciones que hacen para mí son bastante difíciles. Exacto.
Y de hecho, con carácter general, se ha recomendado a la gente que en el caso de que te pare un agente, no digas nada, te vuelvas a tu casa y esa sanción se impugnará para los efectos de que no te puedan decir que te has opuesto. Ya podemos entrar en otro criterio, ¿no? Que digan que pues desobediencia, que le has dicho a la gente tal. Entonces, cuando ya estamos en ese punto, en esa tesitura, yo considero que es porque realmente todo el mundo considera, la mayor parte de gente considera que no está claro. Uno es porque no conocen el derecho, pero ven que no pueden hacer nada, no saben hasta dónde pueden llegar. Puedes ir al supermercado, pero no puedes ir más de tantos metros. Pero es que no, eso no se ha dicho en ningún sitio. Exacto. Hay una especie de sistema de absoluto control policial, que no sería raro que se diera un estado de excepción, porque es un estado de excepción, precisamente, pero un estado de alarma pues no casa. Yo quería referirme en último lugar a un problema que va a darse mucho en la práctica para pasar a la otra materia y concluir, que es la suspensión de la ejecución de la sanción. Vamos, ¿nos va a tocar pagar o no? ¿Vale? Claro, mucha gente se va a enfrentar a esto. La suspensión de la ejecución de la sanción al final va a depender de que el juzgado de contencioso administrativo interese nuestra petición de suspenderla con total voluntariedad. Si no, la administración va a imponerla, ¿vale? Cuando el acto adquiera firmeza, es decir, cuando ya no sea recurrible en vía administrativa porque ha transcurrido el plazo o por diversas cuestiones. Y yo creo que esta es una cuestión que se va a plantear mucho porque, claro, la gente, si la sanción es de 6.000, incluso de 29.000 euros por conductas irrisorias, desde luego plantearte tener que pagar para recurrir es un problema. Yo creo que esta cuestión deberían solucionarla legalmente de forma específica, porque si no, al final lo que están consiguiendo es que la mayor parte, entre esto y las costas, que la mayor parte de sanciones administrativas acaban sin recurrir. Sí. Parece una especie de incentivo perverso a que no se recurran las sanciones administrativas. Parece como que el legislador esté jugando en contra del administrado, ¿no? Parece como que el legislador sea una especie de... Bueno, al final el derecho administrativo nunca suele favorecer demasiado al administrado, con lo cual en este estado de, para mí, excepción encubierto, todavía menos. O sea, al final lo único que quieren es que hagas lo que ellos... No, vale, ¿quieres darnos tú una conclusión en este punto, Katusa, y pasamos al siguiente? Respecto a todo lo que hemos hablado. Sí, a las sanciones en el estado de alarma, una suerte de conclusión. Sí, bueno, bastante brevemente, creo que todos consideramos que, no se me ve muy bien, que consideramos que probablemente, no todas, pero sí la gran mayoría sean nulas de pleno derecho, debido, bueno, en principal lugar, a la indeterminación normativa a que da lugar el Real Decreto por el que se establece el estado de alarma. Y, en segundo lugar, a la interpretación libre, digámoslo así, que hacen los agentes de la autoridad. Entonces, los agentes como que completan la norma, ¿no? Parece. Claro. Sí, exactamente. En base, también, me gustaría decirlo, a normas municipales que no son ni siquiera ordenanzas. Por tanto, no pueden especificar, no pueden decir especificaciones ni graduaciones de las infracciones y sanciones. Con lo cual, esas limitaciones que hacen ciertos ayuntamientos de no puede usted ir más allá de 500 metros, pues no son conformes a derecho y que evidentemente cabe recurrir esa sanción. No tiene sentido esa limitación. Sí, una norma con rango de ley a mí no me impone esa limitación. Entonces, entendemos que deben ser recurridas, pero como tú dices, ¿qué va a pasar con la ejecución de esas sanciones? Si a mí me obligan a pagar antes de recurrir y encima tengo
la sombra de las costas, la sombra continua de las costas que habría que pelear en caso de ganar, que se imponga la administración, aunque suele ser difícil, muy difícil, pues la gente, claro, va a preferir dejarlo estar, digamos. Bueno, en función de la sanción, porque si la Sí, sanción claro. es muy elevada, Claro, si es de habrá un la... momento en el que no pagar o dejar matar te condene para toda la vida. Eso sí, a ver, ya 6.000 euros, por ejemplo, pongamos por caso, aunque creo que no ha salido a la luz ninguna tan elevada, es una cuantía pues muy importante para mucha gente, especialmente en esta situación de Efectivamente. auténtica necesidad. La gente lo está precisamente derrochando como para aún encima tener que pagar una sanción que considero que es manifestación de injusticia. Vale, pues si queréis vamos a pasar a la segunda materia del coloquio general, porque ya nos hemos extendido bastante. Voy a intentar ver si se puede transmitir en vivo, no creo, pero voy a comprobarlo y si no, iniciamos el segundo punto. Perfecto. Voy a intentar regularla esta porque la desregulé y ahora se me ve peor. Bueno, no creo que no se puede transmitir en vivo. Bueno, pues empezamos con el segundo punto. Se refiere a el enunciado es: estamos ante un estado de excepción encubierto, es decir, estamos ante un estado, acaba de entrar un estado de excepción o de alarma. ¿Qué sucede con estos estados de emergencia? Se han suspendido o limitado derechos fundamentales. Esta es la cuestión. Voy a introducir un poco el marco, que también va en referencia con el marco anterior, pero bueno, voy a intentar introducirlo y las cuestiones que vamos a debatir. Respecto a las situaciones, hay diversas situaciones, de hecho, de la norma de la Ley Orgánica 481, por las cuales se podría declarar el estado de alarma. Porque el artículo 116 de la Constitución es muy escueto y, bueno, no nos habla como tal de epidemias y de estas cuestiones que regulan más profundamente la ley orgánica. Y luego debemos referirnos al artículo 55 de la Constitución, que es el que hace referencia al final a la suspensión de derechos colectivos e individuales. ¿De acuerdo? Perdona por te puedes parar un momento, voy a probar una cosa a ver si consigo. De acuerdo. Espera un segundo. Perdón. Bien, se me ve. Vale, es que le acabo de dar la vuelta al ordenador. Perdón. Vale. ¿Ya está preparada la letrada? Uy, Vamos a ver. Letrada. Voy acabando. Bien. Vale, por fin se me ve. Vale, bien. Perdón. Vamos a ver. Ahora os doy pie y voy a comentar un poco. La Ley Orgánica 481 establece un marco de hecho para declarar ese estado de alarma. Se refiere específicamente a crisis sanitarias, epidemias, paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
De acuerdo. Entonces, la problemática es que el estado de excepción también se refiere a los servicios públicos esenciales. La diferencia es que en el estado de excepción deben resultar tan gravemente alterados estos parámetros establecidos que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente. Yo aquí quiero apuntar una cosa. El día, lo tengo apuntado por aquí, bueno, al comienzo de la declaración del estado de alarma, se suspendió la actividad del Congreso de los Diputados. Sí. Es decir, si el Congreso de los Diputados, siendo el Parlamento y el Senado, cámaras de representación parlamentaria de todos los ciudadanos, alteran su normal funcionamiento, incluso hasta llegar a la suspensión, ¿hasta qué punto estamos realmente en un estado de alarma en este sentido? Realmente es ciertamente dudoso, ¿de acuerdo? Y no solo por eso, sino ya por la enorme alteración del orden público que se ha producido hasta que estemos todos confinados en nuestros domicilios, hasta que se colapse el sistema sanitario, ¿de acuerdo? Y bueno, yo personalmente sí que creo que hay un estado de excepción encubierto, que en clave política el gobierno no se ha querido mojar asumiendo las consecuencias de un estado de excepción y que ha jugado con la indeterminación de la norma. Y ya voy a dar paso a Teresa Casellas un poco para que lo desarrolle y ya luego seguiremos con Katusa. A ver, en el punto relativo a si nos encontramos en estado de excepción encubierto, bueno, yo ya he manifestado antes que considero personalmente que es totalmente un estado de excepción encubierto. Ya al principio del estado, bueno, de estado de alarma, ya hubo muchos compañeros que estuvimos comentando que considerábamos que esto era así, pero es que además hemos encontrado posteriormente apoyo en nada más y nada menos que ex magistrados del Tribunal Constitucional, como por ejemplo don Manuel Aragón, que hizo un artículo especificando además que consideraba que, bueno, que sí, que se requerían medidas excepcionales, pero que entonces debían de adoptarse los cauces correspondientes para proteger estos derechos, ¿no? O sea, no puedes hacer un estado de alarma, bueno, venía a decir lo que pensábamos todos, ¿no? No puedes hacer un estado de alarma, pero suspender directamente los derechos de todos, porque si nos vamos al artículo 55 de la Constitución, donde se habla de la suspensión de derechos, veremos que todos y cada uno de los derechos que se nos han suspendido con este estado de alarma se contemplan como derechos que solo se pueden suspender en un estado de excepción. Nos encontramos con derechos suspendidos como pueden ser, por ejemplo, el derecho a la libre circulación y reunión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la educación, muchísimos derechos. Incluso, diría más, habrá quien nos diga, no, es que en realidad, si lees bien el Real Decreto, que además es así, en ningún momento dice, no, usted no tiene derecho a la libertad religiosa, no, pero de facto se ha entrado en iglesias en las que se cumplía con el Real Decreto y había distancia de seguridad. Ha entrado un policía armado y le ha dicho al cura, obispo, la persona que estuviese realizando el acto religioso que tenía que salir y que tenían que irse desalojar. de la iglesia, desalojar. Entonces, realmente esto es lo que a mí me lleva a decir, o personalmente me lleva a entender que sí que estamos de facto ante un estado de excepción, puesto que al final se están aplicando las normas de un estado de excepción. Este desalojo se produjo en concreto en la iglesia de San Isidoro, quiero apuntarlo, aquí en Valencia, ¿de acuerdo? Y la Granada, la ciudad de Granada, creo que. Y en Granada también, lo cual personalmente, sin entrar ya en valoraciones, cada uno pues puede tener su libertad de culto y ejercerla como desee, pero este desalojo evidentemente supone una vía de hecho total y una interpretación absolutamente contraria a cualquier interpretación favorable a los derechos fundamentales. Efectivamente. ¿De acuerdo? Sí, más que nada lo apuntaba como un hecho que denota el que no nos encontramos en un estado de alarma, porque al final si fuese un estado de alarma no se les podría haber dicho nada realmente, o a mi entender no se les podría haber dicho nada por ejercer sus derechos, igual que no se les dijo nada a los imanes que celebraron, pues iban a celebrar, ¿no? Y pues el mismo derecho es al final.
Bueno, pues vamos a dar paso a Katiuska un poco para también que comente su opinión sobre esta cuestión, sobre la suspensión o limitación de los derechos del artículo 19, el artículo 21 y el artículo 27 en relación a, pues eso, a libre circulación, reunión y educación. Pues entiendo con vosotros que, visto lo visto y las actuaciones tanto del propio gobierno como de los agentes a sus órdenes, que se trata de un estado de excepción obviamente encubierto porque estamos ante una suspensión generalizada o bien una limitación generalizada de nuestros derechos. Lo más importante, entiendo, es la libertad de circulación. Y se imponen restricciones que, entiendo, deberían albergarse dentro de un estado de excepción. Me imagino, dentro de mi inocencia, que se trataba de hacer algo rápido, de llevar a cabo una actuación rápida, porque el estado de excepción efectivamente requiere de una autorización del Congreso, una autorización previa, y esa autorización debe contener todos los puntos y todos los derechos que se van a ver mermados o limitados por este estado de excepción. Claro, aquí se ha querido actuar un poco, digamos, rápido y mal, por las malas, y al final pues no ha salido o no es entiendo que no es una actuación totalmente correcta, y en cualquier caso, dada la duración de este estado de alarma, se podría haber convalidado y haber transformado a su debido tiempo en un estado de excepción. Creo que tiempo hubo, que, como dice José, sí, se ha paralizado la propia actividad del Senado y del Congreso, quiere decir que estamos en una situación suficientemente grave para adoptar, para que entre en vigor un estado de excepción. No se ha hecho, pues veremos qué decide el Tribunal Supremo, que, como sabéis, ha iniciado o ha admitido a trámite una demanda de un compañero nuestro que ha presentado contra el Real Decreto que se establece el estado de alarma, y veremos qué se decide sobre su validez o su posible nulidad en un futuro, o bien si el Tribunal Supremo deja la pelota en el tejado del Tribunal Constitucional. También puede ocurrir. También sí, ahora entraremos... Perdona. No, solo quería hacer un apunte. En realidad, si miramos la ley orgánica en el artículo 11, la de la alarma, excepción y sitio, cuando habla del estado de alarma, también dice que se tiene que, o sea, determinar esa limitación, ¿no? Que cuando tú limitas los derechos también tienes que decir cuánto, por cuánto. Además, habla de horas y lugares determinados o requisitos. Entonces, el problema que nos encontramos, yo creo que es que en general hubiesen hecho un estado de alarma de excepción, la mala redacción y el hacer las cosas como las han hecho han supuesto que por eso sea impugnable al final. Sí, o sea, sí, en lugar de como tú dices, determinar por horas o por días o, bueno, cualquier circunstancia, esa generalización es lo que entiendo que hace que estemos no en un estado de alarma, sino en un estado de excepción. Si me dejáis apuntar una cuestión, sí, claro. El estado de excepción, quiero decir, es algo negativo como tal por la situación, pero supone una mayor garantía de cara a los ciudadanos. Entonces, quiero decir, en principio se puede ver como algo negativo, pero implica, uno, una mayor participación de los órganos de representación, de Senado y Congreso. El Senado, evidentemente, tiene un papel secundario, pero aparte, como dice Teresa, requiere una motivación extra en esa suspensión de las conductas. Y se podría haber llevado a cabo esa suspensión, haberla motivado y prácticamente haber llegado a las mismas consecuencias que están sucediendo ahora. Exacto. Citando que la mayoría de las sanciones son justamente
anularlos. Y en un estado de excepción, probablemente, bueno, pues, el que incumpliese tendría que pagar sí o sí. Pero aquí está la indeterminación que no tiene sentido casi ninguna de las sanciones impuestas, ¿no? Bueno, y no sé si hemos hecho mucha incidencia, pero en principio hay como 3 derechos esenciales, ¿no?, a los que se ha atacado en este estado de excepción encubierto. Sí. Si queréis que los desarrollemos un poco. Sí. Sí, claro. ¿Quieres empezar tú, Katusha? Los puntos esenciales de esta cuestión. Sí, vamos a ver. Un poco la conexión entre esos derechos fundamentales, es decir, por ejemplo, la conexión entre el derecho a la libertad de circulación y el derecho de reunión. Porque al final, ¿en qué consisten? Es decir, el derecho a la libertad de circulación, circular por el territorio nacional. Pero una interpretación de bloque constitucional, uno no funciona sin el otro. Claro. Y aquí entraríamos un poco en la acción que ha iniciado el abogado valenciano frente al Tribunal Supremo, que ha pedido unas medidas cautelarísimas que ahora desarrollará Teresa, que un poco va en esta línea, porque realmente él quiere reunirse con unos familiares y no puede desplazarse. Y está perfectamente de salud, se ha hecho sus análisis de salud, y no le permiten desplazarse a X kilómetros, ejercer su libertad de circulación, sin realmente perjudicar a nadie, disfrutando de esa libertad negativa que es esencial en el ordenamiento jurídico. Y bueno, si queréis desarrollarlo un poco, también la problemática del derecho a la educación también es interesante en relación con la Convención de Derechos del Niño. Doy pie un poco para que lo desarrolle Teresa. A ver, pues en relación con la libre circulación y residencia, pues evidentemente creo que lo que ya de entrada nos viene a la cabeza es que cómo puedes reunirte con alguien si no te dejan salir de tu casa más allá de 500 metros. O sea, al final son derechos que se están limitando de una forma absoluta. Esto hay que ponerlo en relación con la propia ley de derecho de reunión, porque esta ley, digamos que de alguna forma nos establece los requisitos para que una persona pueda reunirse, si requiere comunicación previa a la autoridad, si no la requiere. Y es que, de hecho, si nos remitimos a la Ley Orgánica de 1983, que es la que regula el derecho de reunión, se nos dice específicamente que, claro, que no es un derecho absoluto, que puede verse limitado, evidentemente, por otros derechos que puedan ser primordiales en un momento determinado, pero en cualquier caso dice que tiene que fundamentarse su limitación, cosa que ya de entrada, como hemos argumentado suficientemente, no se ha producido, pero es que, por otro lado, debe limitarse de forma proporcional. Incluso la ley regula algunos casos, algunas excepciones en las que no se requiere ni siquiera comunicar a la autoridad que te vas a reunir con alguien, como es el caso, por ejemplo, de reuniones de menos de 20 personas. Por lo tanto, consideramos que desde este punto de vista también es otro foco para más recursos, ¿no? Al final, porque es otro derecho que se está conculcando, que existe una normativa que no se ha tenido en consideración a la hora de regular el estado de alarma y que, por lo tanto, pues que puede, por ahí, mucha gente podría recurrir, vaya. Otra cosa es que lo vayan a hacer. En relación con este punto, la ley a la que te referías, que es la 983, la Ley Orgánica 983, si no me equivoco, que es la que regula el derecho de reunión y lo desarrolla, establece una excepción de interés, porque en el ámbito de aplicación de esta ley lo que determina es que se requiera una comunicación previa, que no autorización. No vamos a entrar ahí. En el ámbito de aplicación de esta ley se excluyen las reuniones en domicilios privados. Esta norma, el derecho a reunión como tal, regulado por esta norma, se refiere a las reuniones de 20 personas o más, concretamente. Sí. Bien, así es una interpretación. Si la norma excluye del ámbito de aplicación las reuniones en domicilios privados y yo quiero ejercer mi derecho a reunión en un domicilio privado, ¿podría reunirme con 20 personas en el domicilio de Katusha mañana? ¿Qué problema tendría?
¿qué problema tendría? Probablemente que esas 20 personas cuando se están desplazando allí sean interpeladas por unos cuantos agentes, ¿no? Exacto. Exacto. Que se ve que al final están íntimamente conectados ambos derechos. O sea, al final, al limitar uno, estás limitando el otro. Y ambos son derechos fundamentales. Entonces, requiere lo que decía el Tribunal Constitucional, ¿no? Que si vas a limitarlos, que se puede limitarlos, pero que tienes que hacerlo de una forma fundamentada y de una forma proporcional. Entonces, al final, pues un poco lo que decías tú, José, ¿no? O sea, el hecho de que se haya hecho mediante un estado de alarma hace que incluso sea más perjudicial para los ciudadanos, porque al final, si se hubiese puesto un estado de excepción, conoceríamos qué derechos tenemos limitados y pues de una forma más concreta, ¿no? Si quieres un poco desarrollar tu Katiuska, que nos está aquí comentando nosotros, un poco tu opinión sobre la vulneración de estos derechos. Pues no tengo mucho más que decir porque creo que Teresa lo ha expuesto muy bien. Bueno, podríamos hablar del derecho a la educación, si se está vulnerando o no el derecho a la educación y al libre desarrollo de los menores. Pues claro, tenemos que tener en cuenta el papel de la escuela. ¿Cuál es el papel de la escuela? No es solo enseñar conocimientos, sino que entiendo que lo más importante es pues, la intercomunicación entre los niños, el aprender a convivir, el aprender a compartir espacios, materiales, etc. Claro, ahora mismo, evidentemente, a nosotros nos afecta como adultos, pues, obviamente, pero a un niño, bueno, o a varios viviendo en un mismo domicilio, es evidente que les afecta todavía más porque, imagino que la mayoría no entenderá el real alcance de estas medidas y, en todo caso, se les impide hablar con sus compañeros cara a cara, porque sí, claro, sí, tenemos pues estas vías de comunicación. Se frena un poco su desarrollo, ¿no? Sí, un poco su desarrollo, el desarrollo de su personalidad, claro. De su personalidad y de sus conocimientos, porque al fin y al cabo se les está hinchando a conocimientos sin una explicación concreta detrás. Muchos niños también pues que van un poquito más lentos o que necesitan que una figura de autoridad como su profesor pues les explique en concreto esos saberes que tienen que adquirir pues, durante el curso y se les impide ese desarrollo de sus conocimientos y en todo caso de su personalidad. No pueden hablar con sus compañeros, no pueden jugar, efectivamente no pueden jugar o no pueden disfrutar del aire libre, que sí, en las ciudades ya sé que el aire libre pues, está un poco más dañado, pero incluso se limita en el ámbito rural. Hombre, yo creo que aquí, sobre todo la situación que tenemos en Galicia, me diréis a quién afectamos por ir a pasear pues, un ratito. En zonas abiertas, ¿verdad? Sí, claro. sin hacer daño a nadie. Es un poco lo que comentábamos de la libertad negativa al final. Claro. La capacidad para actuar sin dañar a otros, realmente en una zona campestre, alejada de otras personas, pues nuestro nivel de capacidad de contagio es cero. Exactamente. Como es el mío y el de mi familia, cero. Incluso diría más, yo creo que al contrario, con esta limitación se les está causando perjuicio porque, bueno, ayer salía la alarma de los pediatras de muchos niños que tienen pánico ahora al salir a la calle. Que están, pues eso, teniendo patologías, ¿no? Psicológicas por el miedo a salir, a contagiarse. Entonces creo que esto al final... El miedo inducido, vaya, que les han... Exacto. Pues, claro, a mí por deformación profesional se me ocurre que se podrá accionar y seguramente mucha gente accionará por esas lesiones producidas a los menores en relación con esta reclusión. Exacto. Esas lesiones, sobre todo a menores en situación de vulnerabilidad, es decir, a menores con autismo, a menores con problemas
de sociabilidad, de inserción, ¿de acuerdo? Sí, en estos casos les han dejado... debería haberse habilitado para ellos un sistema especial. Sí, a ver, creo que les dejaban salir, pero también se han encontrado con la repulsa de los demás, ¿no? De la gente que incluso ha habido algunos que han tenido que ir acompañados de la policía para poder pasear, porque la gente, pues claro, evidentemente está encerrada en sus casas y le recriminaba, ¿no? Sin saber muy bien que a lo mejor ese chiquillo estaba mal o... Entonces es un problema. En cuanto a eso, me gustaría añadir algo, que parece que nos hemos vuelto policías de balcón, Sí. en términos populares, y me parece pues, horrible, por no utilizar otro calificativo, que la gente se dedique a vigilar a otros cuando, vamos a ver, tú no sabes por la razón por la que yo he salido, entonces no veo adecuado criticar la actuación de los demás. Y si ves que un niño va acompañado de un adulto, pues probablemente sea porque ese niño necesita salir, necesita estar al aire libre. Volvemos a lo mismo, el derecho a seguir el desarrollo y que no se vea afectado, especialmente en los casos que decías de autismo y otros casos graves, hombre, no dejar salir a esos niños, pues me parece hasta cruel. Pues sí, es bastante cruel. Además es que la Convención de Derechos del Niño contempla el derecho al esparcimiento. Es una convención que es de vital importancia, además no solo a nivel nacional, sino a nivel de la Unión Europea, y está ratificado por España. Entonces es un tratado que está a un nivel constitucional. ¿De acuerdo? Al igual que la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Claro. Entonces, esa suerte de inaplicación de estos tratados, de inaplicación sorpresiva de estos tratados, pues es muy discutible. Como si de repente nos hubiéramos vuelto un sistema autárquico en el que Europa no existe, en el que no existen los tratados que hemos asumido y que el Estado ha ratificado, y que de repente le restamos valor por el hecho de no hablar de ellos. Entonces, y quería plantear un último interrogante, que hay voces discrepantes en torno al... El otro. A ver, expulsar. Hay voces discrepantes en torno a la duración del estado de alarma también. Quería comentar un poco esto, es una cuestión de matiz, pero si no recuerdo mal, el estado de excepción contemplaba un máximo específico de tiempo. El estado de alarma contempla 15 días y una prórroga que creo que la Ley Orgánica 481 establece como 15 días más. Sí, efectivamente. Pero por los términos en que se desarrolla la Ley Orgánica, a ver, bloqueáis. Sí, bueno, a ver, un segundito, que sí, vale, ya está. Por los términos en que se desarrolla la Ley Orgánica, parece que no contempla más allá de 30 días. Entonces, una cuestión que está en la picota, no creo que sea esencial, porque al final lo esencial son los derechos fundamentales que se ven afectados. Pero bueno, quería apuntarlo, y si queréis dar alguna conclusión sobre este punto, y luego ya empezamos con las especialidades, si os parece, o si tenéis algo más que desarrollar, pues os doy pie. Le doy pie a Teresa y luego a Katusa, como en el orden que hemos seguido. Pues nada, yo la verdad es que considero que este punto, pues lo que ha quedado claro al final es que, pues que los medios que se han usado para atajar esta situación de crisis quizás no han sido los correctos. O sea, no es que estemos en desacuerdo en que se tomen medidas, puesto que la situación es grave, pero sí deberían de haberse tomado otras medidas como el estado de excepción o lo que decía Katusa, incluso realizar un estado de alarma y en este tiempo que te dan los 15 días proponer un estado de excepción en el que se garanticen los derechos de la gente y, bueno, si es necesario suspender derechos, se suspenden, pero si se suspenden, que se hagan de forma pues, conforme a la Constitución, ¿no? Lo que hablábamos de pues, el recurso de nuestro compañero o pues, incluso de lo que menciona el catedrático del Tribunal Constitucional, que pues dice que debería de haberse hecho por los cauces correctos. Y bueno, pues los derechos que hemos mencionado, ¿no? Que se vulneran principalmente el derecho de reunión, el derecho de libertad religiosa, el derecho a la educación,
pues que son derechos fundamentales y hay que tenerlos en cuenta. Incluso, pues como mencionaba José María, en el ámbito europeo también se están dejando de lado normas que hemos ratificado y que por lo tanto pasan a ser de ámbito de categoría constitucional, vaya. Bueno, damos paso a Catusa para que enuncie una conclusión. Vale, mi conclusión, ahora, bueno, ya hemos hablado, lanzo una pregunta a ello. El derecho a la salud, el derecho a la salud impera sobre todo, es decir, el fin justifica los medios. Yo entiendo que todos tenemos derecho a la salud, obviamente, y es un bien jurídico colectivo que debe ser protegido. Pero, volviendo a lo mismo, deben utilizarse siempre los cauces más adecuados. Por eso mismo supuestamente estamos en un estado de derecho. Si no, esto sería pues una dictadura y hago pues, lo que me da la gana. Claro, si estamos en un estado de derecho, tenemos que seguir los cauces más adecuados conforme a la legislación actual. Conforme en este caso a una ley que existe desde los años 80, o sea, que es bien conocida o debiera serlo por quien está en el poder y que en cualquier caso ya se ha utilizado pues, anteriormente y se han visto por ello sus consecuencias. Entonces, ¿este derecho prevalece sobre todos los demás o debieran protegerse todos en el mismo nivel a través, en este caso, de un estado de excepción, como tendría que ser desde el principio? Pues esa es mi conclusión. Vale, en relación con lo que comentas, como sabéis, el derecho a la salud, si no recuerdo mal, es un principio rector de la política social y económica. No es un derecho fundamental. Efectivamente. Por mucho que se le haya dado, se haya intentado suplir este defecto o no defecto constitucional, porque esto no se hizo derecho fundamental porque no fuera exigible directamente ciertas prestaciones, porque realmente hay problemas en relación con la configuración del derecho a la salud como derecho fundamental, igual que los habría con el derecho a la vivienda. A ver, un segundito que ha entrado aquí una usuaria. Sí. Entonces, básicamente, muy interesante, la verdad. El derecho a la salud está por encima del resto de derechos que incluso son fundamentales, que parece que es lo que se está haciendo aquí. Pues, en mi opinión, en absoluto. Le doy pie a Teresa para que comente un poco su posición. No, pues yo considero efectivamente que el derecho a la salud, bueno, no es que considere, es que tal y como nos enseñan en la universidad, como bien sabéis, no forma parte de los derechos fundamentales. Nos puede parecer mejor, nos puede parecer peor. Sí que es verdad que yo considero que se puede relacionar con el derecho a la vida, ¿no? Al final, el derecho a la vida sí que lo encontramos como un derecho fundamental y en este caso excepcional de epidemia, pues podríamos ir por esta vía, pero en cualquier caso, como bien sabéis, pues el Tribunal Constitucional siempre dice que los derechos tienen que convivir unos con otros, ¿no? Al final no puede uno anular el otro, tiene que regularse de una forma en la que de forma proporcional se eliminen unos y tengan otros mayor importancia dependiendo de las circunstancias del caso. Entonces, mi opinión es esa. Bueno, pues nada, damos por zanjada esta cuestión que desde luego a mí me parece pues la más interesante de la jornada. Sí. Y por último voy a comentar un poco más en profundidad el caso del abogado Curro, el abogado valenciano que ha interpuesto este recurso ante el Tribunal Supremo, porque, bueno, igual resulta de interés. Ha solicitado la suspensión como medida cautelar, si no recuerdo mal, del artículo 7 del Real Decreto 463/2020. Y bueno, la viabilidad de esta acción es discutible, el fondo no, porque el fondo al final es lo que estamos comentando nosotros tres. El fondo es que esta persona se le ha vulnerado su libertad ambulatoria y su derecho de reunión, pero claro, esta persona está impugnando un acto administrativo que hay que encuadrar y es dudoso que el Tribunal Supremo acepte
este acto. Es decir, ahora mismo los periódicos están dando una imagen equívoca de esta noticia como si se hubiera aceptado su medida cautelarísima. No, lo que se ha dado es traslado del expediente administrativo. Se ha solicitado a la Administración que se traslado del expediente administrativo. El expediente administrativo contempla los informes y todas las acciones que en esa materia, objeto de recurso, la Administración ha llevado a cabo. ¿De acuerdo? Todavía no se sabe qué viabilidad tiene esta acción. Es de interés, es muy simbólica. Además, bueno, pues uno se alegra de que el invicto Reino de Valencia siga dando tanto que hablar, y estoy seguro de que en otras comunidades se van a iniciar acciones similares, si no ahora, un poco más tarde, y las vamos a ver viendo. Así que veremos cómo progresa esto. Si queréis empezamos con las materias específicas, que son laboral, protección de datos y derecho penal y cuestiones relacionadas. ¿Quiere empezar alguna de vosotros dos? ¿Quieres empezar tú, Gatusa? Como prefieras. Pues, bueno, además de derecho penal, tenía... sí, cuestiones relacionadas, sí. Cuestiones relacionadas, sería hablar un poco de las sanciones, de las probables sanciones que se pueden imponer en el actual estado de alarma, y novedades en alquileres e hipotecas. En cuanto al derecho penal, pues me gustaría hablar del ya famoso delito de desobediencia, que está regulado en el 556 del Código Penal. Bueno, por no aburrir, simplemente diré que se entiende por desobediencia resistir o desobedecer, valga la redundancia, gravemente a la autoridad de sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Y en segundo lugar, faltar al respeto o a la debida consideración a los agentes, es decir, insultar. En términos llanos sería insultar. En este punto, me gustaría recoger las palabras, hacer mías las palabras del titular de la Ciudad de Funcionarios de Pontevedra, que hace muy poquito, el 16 de abril, dictó un auto denegatorio de la medida cautelar denegatorio de la prisión provisional que se solicitaba al Ministerio Fiscal para un joven que supuestamente se había saltado la cuarentena 7 veces y había sido, pues, pilar infraganti en otra serie de hechos delictivos que se juzgarán en su caso en otros procedimientos, perdón. Entonces, creo que muy cuerdamente este juez, si queréis digo el nombre para, bueno, sí, personalizar, ¿no? Si las cosas están bien hechas, pues hombre, sí, hay que decirlo, ¿no? Germán Varela Castejón, además con un nombre muy gallego como el mío. Pues entiende que no se trata de desgrana el delito de desobediencia y entiende que la conducta de este chico, así como de la que parece ser su pareja, aunque no solo se habla de ella de refilón, o sea que en varias ocasiones fue pillado con él, fue detenido con él, no constituyen un delito de desobediencia, simplemente y en su caso una infracción administrativa. Entiende que en todo caso que una persona sea denunciada varias veces no supone que necesariamente debamos entender que comete delito. Sea denunciada se refiere a por desobediencia, ¿vale? No por otros delitos. Para que exista desobediencia, en primer lugar, tiene que existir un segundo, no sé la palabra ahora. La conducta es desobedecer, valga la redundancia, valga lo mismo. Es no cumplir un mandato concreto que le han dado a una persona concreta. Por ejemplo, tiene que existir siempre un requerimiento previo de la autoridad. Un policía
uno de los policías en una de las ocasiones bien podría haberle dicho, señor, usted no puede salir de su casa y entregarle un requerimiento expreso. Porque si es un requerimiento verbal, volvemos a lo mismo, eso queda a instancia de prueba. Y tiene que ser una desobediencia grave, es decir, que se produzca una afección a la finalidad de la norma que este mandato protege. Es decir, tiene que verse afectado el orden constitucional, que es el bien jurídico protegido por el delito de desobediencia, por el precepto que regula el delito de desobediencia. Por tanto, si no se cumplen estos requisitos, no puede hablarse de delito de desobediencia. En su caso, podría hablarse de desobediencia a efectos administrativos, que entiendo que debería ser objeto de una regulación específica o bien de una concreción específica por parte de los tribunales para saber qué se entiende efectos administrativos por desobediencia. Por lo tanto, a mí me parece una resolución bastante acorde a derecho y bastante fundamentada, que debería ser finalizada, aunque lo que estamos viendo es todo lo contrario, que existe una enorme inseguridad jurídica, también en el ámbito penal, porque hay gente que está siendo detenida, no sancionada administrativamente, sino detenida por las fuerzas de seguridad y puesta a disposición judicial. Por otra parte, considero que no cabe acordar la prisión provisional porque, como dice este juez Sherman, para empezar, el delito tiene una duración inferior a los 2 años. O sea, que no cabría en ningún caso. Es decir, como profano en la materia, pregunta penalista, entonces requiero una notificación fehaciente para que se dé ese delito de desobediencia, aunque sea un papel sellado con la firma del policía, algo que demuestre que ese señor conoce un mandato expreso y concreto a su persona y que desobedece, que no cumple deliberadamente y, digamos, porque no le da la gana y porque pues no quiere cumplir. Pero te digo, la desobediencia tiene que ser grave. Por ejemplo, pues a mí me dan un mandato expreso y en redes, en Instagram, me dedico a despotricar pues, contra los agentes del orden y a decir que no me da la gana de cumplir esta chorrada. Entonces ahí se consideraría más grave. En otros casos, pues no. Oye, vamos pues a ver. no una cuestión secundaria, ¿no? Es decir, que si me dicen que pues salte a la comba, ¿no? Me ordenan que salte a la comba, pues en principio es una cuestión que, en principio es una orden que yo pues no debería cumplir, ¿no? Una orden en principio ilícita. La ley no me obliga a, bueno, saltar a la comba o si quieres ponerme, no sé, a hacer sentadillas o... ¿De acuerdo? Tiene que ser una orden con una base lícita. Claro, sí. Y si partimos de que el Real Decreto 463 establece unas conductas que estamos cuestionando... Ya, exactamente. ¿Qué sería desobediencia? Claro. ¿Qué estoy desobedeciendo? Si estamos hablando de una norma que es manifiestamente indeterminada, ¿qué delito estoy cometiendo? Ninguno. O sea, esto no estamos invitando... Claro. No estamos invitando a nadie a saltarse la cuarentena o a hacer el tonto por la calle. No, simplemente claro que actuar pues con naturalidad, porque salir a la calle no supone un delito de desobediencia. Si acaso, una posible infracción si yo pues, no cumplo los mandatos. Y no recurro en tiempo y forma. Claro. Exactamente. Pues si quieres pasamos a tu segunda intervención. Sí. Las infracciones administrativas comprendidas en el Real Decreto Ley
claro, estado de alarma. Sí. El Real Decreto 463/2020 habla simplemente, o sea, remite, hace una revisión normativa a la ley orgánica que regula el estado de alarma. Y esta, a su vez, a la normativa ordinaria. Por lo tanto, tenemos que acudir a la normativa sancionadora, segundo, a la normativa sancionadora existente en su caso. En primer lugar, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley Mordaza. Establece sanciones de 100 a 600 euros en el caso de leve y en caso de grave hasta de 601 a 30.000 euros. Vuelvo a lo de la desobediencia porque es muy recurrente en este tipo de normativa que se hable de desobediencia o resistencia a la autoridad. Claro, ¿cómo deslindamos el concepto administrativo del concepto penal? Pues tendrá que ser el juez, el tribunal, el que deslinde ambos conceptos. Y otra sanción podría ser las faltas de respeto y consideración a un miembro de las fuerzas de seguridad, que también se contemplan en el 556.2 del Código Penal. Por lo tanto, podríamos estar o bien ante una infracción administrativa o bien ante un delito de desobediencia, que en el segundo caso ya sabemos que son consecuencias más graves. Otra norma que incluye sanciones es la Ley General de Salud Pública de 2011. Como decías, también está la Ley de 1986, la Ley General de Salud, pero bueno, que más o menos son el mismo tipo de infracciones. Podría ser la realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población. Eso sería una infracción grave y subversión en infracción muy grave, en caso de que este riesgo o este daño sea muy grave para la población. Y estas sí que son sanciones muy elevadas que van desde los 3.001 euros hasta 60.000 en caso de infracción grave y de los 60.001 euros hasta 600.000 euros en caso de infracciones muy graves. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Y, por último, hablamos de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, o sea, la ley que regula pues, los cuerpos de protección civil. Y también hablamos de sanciones muy elevadas, aunque en este caso es porque se refieren específicamente a emergencias declaradas. No obstante, siguiendo el criterio de la Abogada General del Estado, no es el mismo concepto, no es exactamente el mismo concepto de emergencia declarada que el que establece el estado de alarma. Por tanto, entiendo que no tendría mucha cabida aplicar estas sanciones. Pero bueno, yo digo que las situaciones graves conllevan una sanción de 30.001 a 600.000 euros y las muy graves de 1.501 a 30.000. No está al revés, perdón. De 1.501 a 30.000 en caso de graves, de 30.001 a 600.000 en caso de muy graves. Pues son, en las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, procedimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes, así como de los deberes de colaboración, o sea, pasar de las órdenes de los agentes de la autoridad, en su caso de las autoridades sanitarias. De acuerdo, pues nada, si quieres, brevemente vamos al último tema, novedades en materia de alquiler e hipotecas. Sí. Respecto a este tema, sabéis que hay varios reales decretos ley. En cuanto a los alquileres, son el 11/2020, desde el 1 de marzo, que es el que más dio que hablar, y el Real Decreto Ley 15/2020, de 22 de abril. Muy brevemente, simplemente decir que hay que distinguir los alquileres de vivienda habitual y los alquileres de distintos de arrendamiento de vivienda. En cuanto a los primeros, la novedad es que se puede acceder a ayudas que todavía creo que no se han establecido, o sea, sí existe la normativa, pero creo que todavía no se han comenzado a otorgar. Puede accederse o bien a líneas ICO
o bien a quien no pueda acceder a dichas líneas ICO porque no pueda sufragar esos préstamos, que al final son préstamos, pues ayudas directas. Muy bien, bueno, que si en quieres caso de vivienda finalizar. habitual se centran en las unidades familiares. Claro, ¿qué ocurriría con, por ejemplo, una persona que vive sola y que no puede pagarse el alquiler? Entiendo que debería aplicarse de manera analógica, deberían aplicarse iguales términos, pero sería mucho más discutible. No obstante, por intentarlo, sino que obviamente en este tipo de situaciones hay que pues, intentar sacar toda la artillería posible. Existen dos novedades importantes que son la suspensión de los procedimientos realizados en curso, que probablemente se extienda a los que se vayan a iniciar a consecuencia precisamente de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, por un máximo de 6 meses para permitir que los servicios sociales del ayuntamiento donde radique el inmueble puedan encontrar una alternativa habitacional para la unidad familiar. Por otra parte, existe una distinción importante en tanto se trata de grandes arrendadores, que son, bueno, así por no extenderme mucho, entendemos las empresas públicas de vivienda o bien aquellos arrendadores que tienen más de 10 viviendas arrendadas en propiedad. Y los arrendadores, los pequeños arrendadores. En el primer caso, no podemos solicitar una moratoria que se aplicará de forma automática, pero solamente, bueno, a ver, por no extenderme. Pues tenemos dos opciones, o bien solicitar una moratoria, es decir, un pago fraccionado, dejar de pagar durante X meses que no puedo superar el 4 meses, o bien solicitar la condenación total o parcial del alquiler. En el caso de los grandes tenedores, sí es obligatorio que opten por una de las opciones, pero tenemos un problema en los pequeños arrendadores. Claro, puede ser que se encuentren en una situación similar a los propios arrendatarios. Entonces, si no alcanzan un acuerdo, pues tendrán que vérselas en los juzgados, ¿vale? No queda otra opción. Y en cuanto a los arrendamientos distintos a los de vivienda, estas dos opciones también se dan en caso de grandes tenedores y en caso de arrendadores pequeños, pero existe una posibilidad más para que la gente pues, no se quede sin su local de negocio, que es que podrán usar la fianza para pagar parte o el total de la deuda. Fianza que deberá ser reembolsada, restituida en el plazo de 1 año o bien antes de que termine el arrendamiento. Y en cuanto a las hipotecas, puede realizarse, si no recuerdo mal, puede solicitarse una moratoria durante la que solicitud que puede realizarse hasta 15 días después del fin de la vigencia del estado de alarma. Esto es importante porque en el caso de los alquileres tiene que ser en un mes desde que entre en vigor cada real decreto de ley. Entonces se acorta ahí el plazo y en el caso de las hipotecas se alarga un poquito más. Ya se me ha quedado. Bueno, pues si quieres finalizar, es que hay que ser breve porque nos hemos extendido mucho en los otros puntos. Simplemente se puede solicitar, pues, si no recuerdo mal, también hasta 4 meses, durante los que no se pueden devengar ni intereses ordinarios ni intereses moratorios. De acuerdo. Interesante. Y se garantiza el abastecimiento de luz, agua y otros servicios sin que las empresas suministradoras estén habilitadas para poder cortar esos servicios. No se preocupe la gente, que por el momento
no van a tener que lidiar con la posibilidad de un corte de luz o un corte de suministro de agua. Ya, en parte, pues sería. Vale, pues muchas gracias, Katusa. Lo que queráis, si queréis continúo yo y si no continúas tú, Teresa, lo que prefieras. Yo voy a ser breve. Pues si quieres, tú primero. Vale, vamos a ver. Mi exposición va a girar en torno a 3 puntos. Los EREs y el futuro del mercado laboral español, la incidencia de los despidos y las cautelas para los trabajadores y la temporalidad y la interinidad en el sector público. ERTES. Vale. Respecto al tema de ERTES y el futuro del mercado laboral español, vamos a ver. Nunca estuvo más de moda el derecho laboral colectivo, ¿de acuerdo? Porque antes probablemente si intentabas indexar el ERTE no salían en Google, ¿vale? Pues se trata, en definitiva, de una suspensión del contrato de trabajo que da lugar a paro, ¿de acuerdo? Hablo para los trabajadores, vais al paro. El gobierno ha facilitado las cosas asumiendo las cuotas de seguridad social. Voy a intentar no ser muy técnico porque estas cuestiones son muy complejas. Se cobra el 70% de la cotización y, bueno, pues en definitiva se está sin trabajar y se cobra el paro. El número de ERTEs en España, más o menos, lo tengo por aquí. 33.000 empresas afectadas y 620.000 trabajadores. Eso sin contar todas las empresas, el efecto ERTE-ERE, ¿vale? Porque cuando la cláusula sexta de salvaguarda, es decir, la cláusula de protección del empleo desaparezca, veremos cuáles son las consecuencias. Lo que ha hecho el gobierno es intentar frenar una sangría y pagar temporalmente, con deuda. Por eso la Unión Europea ha inhabilitado los mecanismos de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente estamos asumiendo unas consecuencias de destrucción de empleo a través de deuda que vamos a pagar todos, consecuencias que todavía no se ven, pero que se verán. Luego comentaré un poco sobre el efecto sedante del paro. Y, bueno, en definitiva, hay un problema muy grave en la economía española. Un problema que no tiene tanto que ver, en el fondo, con el COVID, porque antes del COVID ya había indicadores en bolsa y indicadores internacionales que daban que algo pasaba, y por lo menos un mes antes ya estaban cayendo empresas. O sea, es decir, algo de información no nos han dado o algo se nos escapa, pero forma parte de una crisis económica más profunda. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno ha emitido 7 reales decretos ya en este estado de alarma. Bueno, no voy a comentar nada sobre la innecesariedad de la dispersión normativa, porque creo que se dice por sí mismo, pero es que es lo único que nos falta ya. O sea, tener que mirar en 7 sitios a la vez. Si ya la dispersión normativa anterior era un desastre, pues ahora tenemos que mirar 7 reales decretos a la vez. En vez de haber pensado las cosas antes y haberlo hecho todo en 1 o 2. ¿Vale? ¿Es el ERTE una solución buena para esto? Pues es una solución que se da ante una falta de previsión. ¿Qué va a pasar con los ERTEs? Los ERTEs los gestiona el SEPE. El SEPE es el organismo más maltratado de la administración pública. El SEPE y sus funcionarios. El SEPE no va a dar abasto para gestionar esto. Es decir, no quiero imaginarme a los compañeros que están ahí trabajando. Bueno, los imagino porque conozco a algunos y ya estaban más allá de su carga de trabajo antes de esto. O sea, imaginaros con la tramitación de todo esto. ¿De acuerdo? Pero desde aquí rompo una lanza por ellos y espero que se les dé algún plus en lugar de esto que se está comentando, de reducir el salario de los funcionarios y demás. El capítulo 1 de los presupuestos generales del Estado, es decir, personal, es una muesca en el gasto presupuestario general. O sea que eso son cuestiones
que tienen que ver más con populismo que con otra cosa. El problema está en la seguridad social, en el gasto de la seguridad social, que es donde está el verdadero bache económico al que se enfrenta la economía española. Y se va a ver agravado con estas cuestiones, porque el gobierno ha asumido ese coste con deuda para que las empresas no quiebren. Todo esto en realidad está pensado para macroempresas, porque el 95% de micropymes y pymes lo que van a tener que hacer en muchos casos es echar el cierre. Entonces, más que nada porque tampoco se les ha dado una solución real con los alquileres y porque si no hay productividad, por mucho que te empeñes en mantener a los trabajadores, la fuerza de trabajo no tiene utilidad. Voy a intentar explicarlo de una forma sencilla. Si tengo que construir una rueda, pero no se venden coches, pues probablemente en la producción no sirva. No voy a seguir invirtiendo dinero en eso. Entonces, al final, esto va a acabar en la fiesta de los ERES. Como no se ponga una solución rápida, y en la fiesta de los concursos y en los incidentes laborales concursables. ¿Vale? O sea que vamos otra vez a la etapa de los concursos y otra vez a la falta de previsión, porque esto ya debería haberse previsto. Igual que se establecían medidas presupuestarias y que muy bien se trabajó mucho en presupuestario a nivel nacional e internacional, debería haberse trabajado en este campo para prevenir las consecuencias de una posible crisis, ya sea sanitaria o económica, porque ahora nos enfrentamos a esto, ¿vale? Y bueno, voy a comentar un poco, a ver, el último Real Decreto es del 21 de abril y ha establecido, voy a mirarlas porque no, desde luego no me las sé de memoria porque ya van 7 como he comentado, ha establecido unas medidas de interés, la prórroga del carácter preferente del trabajo a distancia y del derecho de adaptación del horario y reducción de jornada y medidas específicas en materia de seguridad social. Ha introducido un mecanismo de endurecimiento de sistemas de control de fraude en los ERES. Creo que el gobierno, por una parte, va a intentar insuflar dinero y por otra parte va a intentar controlar al máximo el gasto que invierte en esa asunción del coste de la seguridad social derivada de los ERES. No sé si me explico. Están cayendo ya muchos ERTES, van a caer más y el gobierno evidentemente no va a dejar que eso sea un coladero. Hay muchas empresas que, ya lo comentaba con los compañeros, van a intentar probar suerte. ¿Por qué? Porque si no todos los trabajadores se van a la calle y la labor del asesor y quien sea es intentar salvar la situación desastrosa que hay ahora mismo como se pueda, aunque sea de esa manera. Y bueno, ya veremos cómo progresa. Voy a entrar ya en el tema de la incidencia de los despidos y las cautelas para los trabajadores, que al final está un poco todo relacionado. Se va a producir un reajuste en el mercado laboral. ¿Cuándo se producirá? No lo sé. ¿Qué me gustaría que hiciera el gobierno? Me gustaría que iniciara un plan de empleo, un plan de empleo serio, no de empleo público, no, de facilitación, por ejemplo, de un contrato específico, para esta estacionalidad. Que facilitara las cosas porque la gente va a tener que volver al trabajo y va a volver al trabajo con los mismos sistemas antiguos. Porque entre muchos dires y diretes todavía no se ha solucionado la problemática de la contratación. Todavía no es suficientemente flexible. Y bueno, respecto a las recomendaciones que podría dar a los trabajadores, es, pues señores, si pueden impugnar, si creen que tienen razón, no tengan ningún miedo. No existen listas negras. Pueden impugnar sin ningún problema. Si la empresa hace las cosas mal, al igual que evidentemente las puede hacer bien, pues ahí tienen los juzgados de lo social, que probablemente van a recibir un refuerzo en compensación del atasco que van a sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención a los números, contacten con un profesional
para que les haga los numeritos, porque si no, luego las cuentas no salen. Cuidado con los fraudes en el desempleo. No vayamos a estar teniendo un trabajo secundario y a cobrar el desempleo, que luego nos toca devolverlo, ¿de acuerdo? Y probablemente con un 25% de intereses. Cuidado. Que no nos contrate nuestro primo tampoco para cubrir ese desempleo que nos falta, ¿vale? Yo más claro no puedo hablar. Bueno, eso sí nos contrata a alguien, ¿vale? Porque desde luego el autoempleo me parece muy bien, pero ahora mucha gente va a tener que tirarse a él porque evidentemente no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado con... Uy, no sé qué he liado. Catusa. ¿Has tocado algo? Sí, perdón, déjate grabar. No sé qué. Bueno, bien. Sí, has tocado el recuadro de los 4 cuadraditos de la derecha. Bien, no sé qué hacer. Ah, ya está, perdón. Bueno, Siempre liando. voy a entrar en el último punto que se refiere a la temporalidad y la interinidad del sector público. Este es un tema muy complejo en el que también hay mucha dispersión normativa, entre otras, ¿dónde está? Porque no me sé la directiva de memoria. Es una directiva del año 99. Un segundito. Directiva. Bueno, creo que es 1990/70. Hay distintas directivas que se incorporaron al EBEP, ¿de acuerdo? Al 3LBEP, a la antigua 3084 y demás. Y voy a comentar en específico una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en referencia a la temporalidad y la interinidad del sector público, porque mucha gente ha vendido humo, todos los interinos estaban esperando una funcionalización, las administraciones también han vendido humo con cosas que no pueden hacer. Es decir, los interinos tienen que cubrir su plaza mediante concurso. Y mientras no sea así, no van a ser funcionarios de carrera, ¿de acuerdo? Entonces, o eso o lo que nos ha dicho el TJUE ahora, que es nuevo. Bien, y a esto lo he titulado ¿seguirá el sector público español escondiendo la cabeza en la arena como un avestruz tras la sentencia Sánchez Ruiz y Fernández Álvarez del TJUE? Y la administración pública, como veréis, se mantiene muy silenciosa sobre cuestiones que afectan a su personal, habiéndose producido un abuso durante al menos 40 años del personal interino, y sigue en silencio, sigue sin hacer modificaciones normativas cuando hay cantidad de reales decretos y de normas que rigen el empleo público que son una verdadera locura. Hay que ponerlas en conjunción también con normas locales, bueno, de todo. Entonces, ¿qué nos ha dicho? Bueno, voy a comentar un poco antes la situación de hecho de la sentencia Sánchez Ruiz y Fernández Álvarez. La situación de hecho es que es un informático que lleva 17 años y tiene en interinidad lleva 226 nombramientos en interinidad. 226. Y todavía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta vez no ha titubeado mucho, pero otras veces todavía se le ocurrió titubear, y se le ocurre bailarle o medio bailarle el agua al sector público español. Tras 226 nombramientos. Posiblemente nadie tendrá tantos contratos en su vida, ¿vale? Entonces, bueno, es imposible. Vaya, es que solo puede ser un fraude. Solo puede ser un fraude. Entonces, y lo que nos ha dicho el TJUE es que algo muy relevante, y es que la figura de los indefinidos no fijos no es una medida adecuada para combatir el abuso. Es decir, los indefinidos no fijos es una figura que había creado el Tribunal Supremo para canalizar un poco los excesos de temporalidad del sector público. Y bueno, pues ahora el Tribunal de Justicia nos dice que no es una solución. Y nos dice que las medidas para combatir el abuso de la temporalidad, dice, la existencia de procesos de selección que tengan por objeto la provisión definitiva de plazas,
Muy bien, señor de Tejue. Oposiciones. Provisión definitiva de plazo. Pues bien. Oiga, pues bien, eso ya lo sabíamos tampoco. Y una segunda cosa, que es la previsión de una indemnización específicamente dirigida a compensar los efectos del abuso. Bueno, aquí evidentemente estoy mezclando categorías de temporales y interinos. En realidad la interinidad es un funcionario interino, pero en realidad es temporal, porque lo que nos dice el artículo 9 del TRELEVEP es que es urgente, es una contratación urgente y por algo es interino, ¿de acuerdo? Está cubriendo un puesto o una plaza temporalmente. No voy a entrar a dividir en puestos o plazas porque entraríamos en cuestiones de matiz, ¿vale? Pero nos está diciendo que hay una salida indemnizada. Eso hay que canalizarlo legalmente. Seguiremos esperando a ver si en el 2025 la Administración española decide solucionar esta cuestión o si seguimos igual. Ya veremos. Nosotros seguiremos accionando en los tribunales, que es lo que hay que hacer. Si eres temporal, pues para pedir lo que haya que pedir en sede social, y si eres un funcionario interino o un funcionario normal, pues irte a lo contencioso administrativo para solicitar pues, que se cumplan tus derechos en su caso. Bueno, y ya acabo con esto, vaya, le doy pie a Teresa y acaba mi intervención. Bueno, pues yo voy a tratar de ser breve. A ver, en mi parte de la protección de datos sí vamos a tratar tres cuestiones fundamentales. La primera es cómo impactan las medidas del gobierno en relación a la privacidad. La segunda es si hay alguna otra vía que sea menos invasiva para combatir el COVID y, bueno, tratar de poner medidas que palien los efectos del mismo. Y luego un tema muy actual, que es la privacidad y cómo influye en ella el teletrabajo, que es una cuestión que se ha dado así de golpe y porrazo en todas las empresas. Bueno, en relación con la primera cuestión, de cómo impactan las medidas adoptadas por el gobierno, en concreto la geolocalización en los derechos a la privacidad de los ciudadanos, bueno, no nos sorprende a ninguno, ¿no?, que hayan de tomarse medidas excepcionales, pero sí que es verdad que se ha planteado como medida, y de hecho hubo bastante revuelo en este sentido, porque se planteó por parte del gobierno realizar una geolocalización. En relación con esto se dieron instrucciones de implementar una aplicación, por un lado de implementar una aplicación para el gobierno en la que cada uno se adscribiría de forma voluntaria y que esta sí que tendría geolocalización, y por otra parte realizar dar órdenes a las compañías telefónicas para ver de forma anonimizada dónde se encontraba cada persona en cada momento, si se movía, en fin, sin saber qué persona era, pero para controlar los movimientos de la ciudadanía y un poco pues saber si estaban cumpliendo o no con las medidas que se habían establecido por el gobierno. ¿Qué cuestiones se plantean aquí? Pues se plantean varias cuestiones relacionadas directamente con la siguiente cuestión, que es si se pueden adoptar otras medidas y cuál es la opinión de Europa. La primera de las cuestiones es si es necesario realmente geolocalizar a la gente, puesto que se ha planteado, y de hecho Europa están implementando, los demás países de la Unión Europea, también aplicaciones para realizar este control desde el punto de vista sanitario. En Europa pues se están haciendo aplicaciones, pero que se plantean no emplear la geolocalización, sino simplemente el sistema de Bluetooth, porque al final lo que se quiere es que si estás cerca de una persona puedas conocer que esta persona puede contagiarte y por lo tanto tomar las medidas precautorias, por lo que no sería necesario que sepan en cada momento dónde estás. En relación a esto, existe dentro de la Comisión Europea se ha hecho una declaración específica en relación con la declaración de procesamiento de datos en relación con el COVID. Ya fueron previsores y, pues, sabiendo cómo iban a actuar pues, los estados de la Unión Europea, dijeron, bueno, vamos a poner un mínimo de recomendaciones para que no se les vaya a las manos y a ver si nos hacen caso. Esa es otra. Lo primero que decía la Unión Europea, bueno, la Comisión en este caso concreto, era que, bueno, que sí, que nos encontramos en una situación excepcional y que, por lo tanto, conforme a los artículos 6 a 9 del reglamento, era legítimo realizar
tomar medidas extraordinarias, ¿no? Y por lo tanto invadir de alguna forma la privacidad de las personas con el objeto, pues, de preservar la vida y de preservar los derechos de la ciudadanía. Pero también dice, ojo, esto tampoco es barra libre, es decir, tenéis que tomar unas medidas, pero además lo dice específicamente, bueno, en concreto las recomendaciones están en inglés, se pueden consultar en la página de la Comisión Europea, pero en concreto lo que dice es, ojo, cuidado, primero tiene que ser de forma anónima. En segundo lugar, las medidas tienen que ser, además cito literalmente, medidas necesarias, proporcionales y apropiadas a un Estado democrático, socialdemocrático. Lo dice así, literalmente. Y luego, por otro lado, hace especial referencia en relación con las aplicaciones móviles, porque claro, ya preveía que se fuesen a implementar este tipo de aplicaciones, viendo lo que se había realizado en China. Dice, ojo, con las aplicaciones no solo tiene que ser anónima la localización, sino que, ojo, también con la cartografía, nada de cartografiar y saber dónde está la gente. Incluso, esto no fue en esta concreta recomendación, pero sí que se dijo específicamente que consideraba mucho mejor la implementación de sistemas Bluetooth, como comentaba antes, que el sistema de geolocalización. ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? Pues que una vez hemos dado nuestro permiso, ¿hasta dónde se puede emplear estos datos? ¿Dónde va a acabar? Y teniendo en cuenta que no se han establecido de forma clara las limitaciones ni por cuánto tiempo, esto puede suponer una limitación de derechos en el futuro para todos los ciudadanos y un control por parte de los gobiernos que pues, deberíamos de estar un poco ojo a visor. No digo que se esté haciendo nada mal en este momento, pero sí que deberíamos de controlarlo. De hecho, se están haciendo propuestas como, por ejemplo, pues, la tarjeta sanitaria para poder realizar vuelos y que digan que está sano, que es muy bonito y se plantea muy bien porque a todos nos hace mucha ilusión viajar, es normal, pero ojo, porque esto va a quedar constancia, va a suponer que nos puedan denegar créditos, entrar en listas concretas de gente que está enferma o que ha pasado enfermedades o que tiene otras patologías. ¿Puede suponer en el futuro para nosotros, no sé, publicidad dirigida? Esto tenemos que planteárnoslo y ir con cuidado y ver a qué estamos dispuestos a renunciar a cambio, pues, de poder viajar antes, ¿no? O de cualquier otra cuestión. Y bueno, en último lugar, sí quería hacer mención, pues, al tema de la privacidad y el teletrabajo. Sí que es verdad que, bueno, que esto nos ha pillado a todos a contrapié, a las empresas, excepto las tecnológicas, que, bueno, de alguna manera algunas lo tienen un poco más fácil, puesto que pues, les resulta más fácil adaptarse, pero en general la privacidad pues, ha visto ciertos problemas en su cumplimiento, porque claro, todos nos hemos tenido que ir corriendo a casa, hemos puesto nuestro portátil y hemos dicho, pues aquí hacemos lo que podamos. Y las empresas pues igual. ¿Qué pasa con esto? Pues que conllevan muchos problemas. Problemas no solo para la privacidad en relación con los datos que se tratan de clientes en las empresas, sino también problemas con la propia privacidad de los empleados, que están usando algunos su portátil personal y no tienen medidas realmente de contingencia para posibles ataques, como se están produciendo ahora con origen del COVID. Entonces, ¿qué reflexión hay que hacer a esto? Pues la reflexión yo creo que es que las empresas en general deberían de implementar protocolos en relación con el teletrabajo para que estas situaciones, si se dan en el futuro, se hagan con todas las garantías y no hagan que se pueda incumplir el Reglamento de Protección de Datos o la Ley Orgánica de Protección de Datos, consecuencia, ¿no? Y que tanto les ha costado aplicar en su empresa, consecuencia de una situación como esta, que es excepcional, pero que hemos visto que puede tener pues efectos catastróficos. Y bueno, luego, por último lugar, mencionar que sí existe, en relación con el teletrabajo, unas recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y pues que fundamentalmente hablan de unas medidas, ¿vale? Dirigidas no solamente a los empleados, sino también a los trabajadores, a los empresarios, para que se puedan implementar con garantías lo que es pues, el teletrabajo desde casa. Y bueno, como última nota sí que quería hacer referencia a las recomendaciones que hizo la Comisión Europea, porque considero que dice una cosa que es de vital importancia, además relacionada con las cuestiones de derecho al trabajo, que José tanto conoce, y que habla de que, ojo, con los derechos, o sea, con los datos de salud a que vas a acceder como consecuencia del COVID,
claro, diciendo, bueno, ojo, esta información puedes acceder a la estrictamente necesaria, es decir, que te digan si está bien o está mal, e incluso cuando hay alguien contaminado, ojo a quién le dices la información, tiene que ser al trabajador, y casi que solo a él, y a cualquier persona que directamente pueda a lo mejor verse afectada y ni siquiera sabiendo qué compañero es. O sea que con esto ya cierro mi intervención, pero bueno, básicamente es que tenemos que ir con cuidado con lo que estamos dispuestos a ceder, ¿no? Está claro que estamos en una situación excepcional y que hay que hacer concesiones, pero bueno, con precaución y conociendo nuestros derechos, claro. Sí, me quedo con esto último, con las concesiones. Con las concesiones que debemos hacer, el necesario conocimiento de nuestros derechos y, bueno, va a levantar bastante polvareda el tema de la cesión de información sanitaria en los puestos de trabajo, sobre todo en empresas pequeñas, microempresas, pymes, pues que no tienen instalados sistemas de control, sistemas eficientes de prevención. En vez de decir que hay empresas, es decir, que conozco empresas directamente que por temas de, pues, laborales míos las conozco directamente y excepcionalmente y de forma extraordinaria se han adaptado muy bien al tema del teletrabajo, trasladando pues, sistemas de pues, la administración. Pues la persona que está en la administración le han llevado el ordenador a su casa, le han instalado todo como si estuviese en el trabajo. Y bueno, prácticamente pues podemos decir que esto es la excepción, ¿no? Han puesto medidas, todos los trabajadores han salido con su portátil de la empresa, propio de la empresa, pero esto es la excepción, porque realmente la mayoría de empresas que llevo me están preguntando, ¿cómo hacemos esto? Claro. ¿Cómo hacemos esto? Y ahora, madre mía, esto no me lo había planteado, ¿cómo lo hacemos? Están poniendo parches como pueden y ya... Muchas obligaciones y poca difusión, ¿no? Claro, entonces al final no saben tampoco, ellos tampoco saben exactamente si están haciéndolo bien, si están haciéndolo mal. Es normal, al final tienen que trabajar y es bastante con que saquen adelante la empresa como para estar pendiente de esto, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a concluir este espacio de reflexión jurídica del 24 de abril y ya haremos más. No tenemos mucha experiencia en este tema del streaming, pero bueno, en la situación actual pues nos ha llevado a que esta sea la única manera de difundir pues nuestros conocimientos jurídicos y compartir con otras personas pues cómo está la situación, cuáles son sus derechos y pues intentar informar, ¿no? Que al final es también el trabajo del abogado es vivir en sociedad e intentar lograr una sociedad más justa, siempre en relación con el poder y las relaciones de la ciudadanía y el Estado, la sociedad civil y el Estado, que en este caso pues está muy en boga, especialmente en estados de emergencia. Y nada, muchas gracias, chicas. Voy a cerrar la conexión. Saludos, gracias. Hasta luego.